Más de 100 días desaparecido lleva Facundo Astudillo Castro. Esta fotografía, ¿con quién? Con su madre, con Cristina. En unos minutos nada más vamos a hablar con ella, con Cristina Castro, que es quien ha motorizado la búsqueda, y por ella, creo yo, el tema ha convertido hoy a todos los medios de comunicación en un reflejo de lo que significa esta búsqueda, que apunta por ahora a la policía bonaerense como principal sospechosa de su desaparición. Así que en un segundito estamos hablando tanto con Cristina, con su mamá, como con su abogado, y por supuesto de todos los temas vinculados con la actualidad. Vamos a hablar mucho de inseguridad esta noche también. Naturalmente le mandamos un saludo a nuestro querido compañero Alejandro Fantino. Saben ustedes, él dio positivo de COVID, por lo tanto está guardando reposo. Afortunadamente se encuentra bien. Lo primero que hizo fue llamarnos a todos nosotros, como en el caso de los que hacemos Living in America. Estuvimos con él hace una semana exactamente y los síntomas se desarrollaron en las últimas 48, 72 horas. En nuestro caso, afortunadamente, no tenemos contacto estrecho, por lo cual estamos trabajando todo el equipo. Pero le mandamos a Alejandro nuestro más sincero afecto, saludo, y su pronta recuperación. Afortunadamente está muy bien. Les decíamos que, bueno, vamos a hablar de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años que lleva más de 100 días desaparecido en nuestro país. ¿Cómo puede ser que nada se sepa? Hasta ahora han aparecido algunos rastros que, bueno, marcan los indicios que la propia familia había señalado, ¿no? Un objeto personal en una dependencia policial, la declaración en el día de hoy de una mujer policía que dijo haber sido la última que lo llevó, y se conocieron una serie de WhatsApp que tengo entendido que están en la causa, donde esta mujer cuenta que estuvo con Facundo y que, bueno, lo dejó en algún sitio cercano al último contacto que se tuvo con él. Vamos a hablar con Cristina Castro, que es su mamá. Le agradecemos muchísimo que nos atienda esta noche. ¿Cómo está, Cristina? Soy Débora Plager. Buenas noches y gracias por atenderme. Hola, Débora, buenas noches. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es cuáles son las últimas novedades, ¿no? Porque en la búsqueda van apareciendo algunos indicios, el objeto personal que usted reconoció de Facundo, estas declaraciones de algunos agentes de la policía que dan cuenta de haber estado con él. Sí, hay muchas escuchas, no sé si son escuchas, lo que ha descargado la Policía Federal de algunos teléfonos, donde algunos policías se autoincriminan. No entiendo entonces por qué el fiscal todavía no ha autorizado, pongámosle así, las detenciones, sabiendo que lo que apareció en Teniente Origones es una pertenencia de mi hijo. No es que uno fue y lo puso o que hay millones de esos, no. Es una pertenencia de mi hijo. Yo fui clara y se lo en el video se ve claramente cuando lo encuentran, que nada, ¿qué te puedo decir? Para recordarlo, Cristina, fueron los perros rastreadores, ¿no? Sí. Los que llegaron a ese amuleto. Así es, los mismos perros rastreadores que hoy en día nos quieren sacar porque nos quieren llevar a Marcos, y no se los vamos a permitir hasta que Facundo no aparezca. Yo no quiero dejar que Marcos Herrero se vaya. Si fue Yatel, el perro de Marcos Herrero, quien encontró eso en la comisaría de Teniente Origones, en la misma comisaría que me dijeron a mí en ruta, porque jamás me dejaron ingresar, tanto así sea la comisaría de Mayor Buratovich. La comisaría es de Mayor Buratovich. Sí. Teniente Origones es una dependencia de Mayor Buratovich. Comparten móviles, y todo lo que se hace en Teniente Origones se radica en la localidad de Mayor Buratovich, porque es una sola comisaría. A mí en todo momento me dijeron que todos ellos lo dejaron pasar, los dejaron ir. Esta señora que dicen ustedes que lo levantó de civil, lo llevó, Xiomara Flores es el nombre de la oficial. Los perros, cuando hicimos el allanamiento, los tenían secuestrados en Bahía Blanca, en Policía Federal. Ninguno de los perros marcó el auto de esta señorita, teniendo la toma de olor de Facundo. Ninguno marcó en su momento el auto de esta señorita. Sí marcaron los móviles policiales. En los móviles policiales, Yatel, el perro de Marcos Herrero, rompió el asiento, lo rompió. No solo ladró y prendió todas sus alarmas. Al romper el asiento se vieron manchas
pongámosle, manchas de Claro. sangre, digo yo. Que hay que Manchas. levantarlas ahora para saber si son de sangre humana. Exacto. Y, y después de eso, bueno, se encontró la sandía de Facundo en Teniente Origones y bueno, nada, como yo le he dicho del primer día, a mí no me cabe duda, yo nunca tuve otra hipótesis porque lo sentí el mismo día que hicimos el rastrillaje el 19 de junio. En Mayor Buratovich a mí me pusieron 5 patrulleros en la entrada obstruyéndome la entrada, 5, no uno ni dos, 5 patrulleros, un comisario que salió y me echó a patadas un poco más de ahí, me trató muy mal, me dijo, usted señora, usted no tiene nada que hacer acá, tiene que seguir por ruta. Acá ¿Pero le sabía que damos usted el era la acta. madre? ¿Sabía que usted era la madre de Facundo? Exacto, sabían todos. Ahí apareció esta señorita Xiomara Flores que dice haberlo levantado y los perros no marcaron absolutamente nada, porque si mi hijo hubiera estado arriba de ese auto, los perros hubieran marcado, por lo menos que mi hijo estuvo en ese auto. Para Y no entender, fue Cristina, así. esa testigo que fue plantada, alguien le pidió que diga que lo llevó a Facundo y era mentira. Esta chica, Xiomara Flores, es hermana de Jana Curruwinka, la chica que le labra el acta a las 10:30 de la mañana en Mayor Buratovich. Son hermanas. Claro. Esta chica es oficial de policía y son hermanas. Y después el señor González, que salió en Teniente Origones, y me dijo, yo a tu hijo lo paré ahí, le revisé la mochila, lo dejé seguir, dijo adelante de todos los testigos que estábamos ahí. Y cuando leo la declaración, porque ese señor había declarado el mismo día que hicimos el rastrillaje, el señor dice cómo ve que Facundo asciende a una Duster Oroch color gris plata. A los 2 días cambia su declaración y después la vuelve a cambiar. O sea, a mí me mintieron desde el primer día. Y cuando yo me bajé en Mayor Buratovich, que sentí que ahí habían desaparecido a Facundo, que ahí le habían hecho algo malo, mi instinto de mamá nunca me falló. Es ahí donde tenemos que investigar. Después, lamentablemente, nos tuvimos que pelear con, no sé, para erradicar la denuncia, para que se mueva la bonaerense y pueda investigar la desaparición de Facu, la justicia federal. Nosotros nos tuvimos que pelear muchísimo. El fiscal Dimas García, que cuando yo nunca me atendió, el ayudante fiscal de acá de Villarino, nunca me atendió, jamás, siempre me mandó su secretario. Ahora, Y Cristina, cuando... para entender esta red de encubrimiento que usted describe, ¿no? Usted recién decía, los policías se autoincriminan todo el tiempo. Yo comentaba lo que hoy se hizo público, que es una mujer policía que dice, yo lo llevé, y se conocen algunas conversaciones de WhatsApp en donde ella dice, ojalá aparezca porque yo estuve con Facundo. ¿Qué otros policías y qué datos tiene usted respecto de que se autoincriminen? Esta chica, por ejemplo, dice, Xiomara Flores se refiere, la chica que dice haberlo llevado. Sí. Dice haber dejado Facundo a la 1 de la tarde en Teniente Origones y que Facu le pidió por favor que no me avisara a mí. 1:33 me llama Facundo. Si ella lo dejó 1:30 de la tarde, 3 minutos después mi hijo no me puede haber llamado nunca de ese lugar porque es un punto muerto. Y le puede preguntar a los periodistas que han estado acá en Villarino, que le pueden decir tranquilamente que no hay señal de ningún teléfono, es un punto muerto, no hay señal. ¿Y cuándo fue la última vez que usted habló con su hijo? La última llamada que salió del teléfono de mi hijo fue justamente el 30 de abril a la 1:33 de la tarde. ¿Y usted? En ese momento no pudo... me dijo, mamá, vos no tenés ni idea de dónde yo estoy. Y me dijo, mamá, 2 veces me dijo, yo no me di cuenta que él estaba pidiendo auxilio, porque mis hijos nunca me dijeron mamá, siempre me dicen bruja. Y Facu me dijo, mamá, vos no tenés una idea de dónde yo estoy. Entonces yo estaba tan enojada con él, tan enojada que lo reté, le dije muchas cosas, le dije a mi hijo, y a lo último me dijo, mamá, vos no me vas a volver a ver. Y se sintió un ruido muy raro, muy extraño. Es por eso que yo pedí un rastrillaje, pensando que mi hijo estaba por ahí enojado conmigo y había hecho pelota el teléfono contra la ruta, contra el piso, contra algo. Porque cuando mi hijo me llama 1:33, impacta en la antena de Mayor Buratovich. O sea, no puede haber estado nunca en Teniente Origones donde dice esta policía que lo había llevado. Claro. ¿Y por qué usted, que lo conocía claramente a su hijo como cualquier mamá, dice, él no me decía mamá, si me dijo mamá es porque claramente estaría en peligro pidiendo ayuda? ¿Qué cree que le estaba pasando a Facundo en ese momento, que todavía tenía acceso a poder usar su celular para llamar?
Yo creo que en ese momento alguien le arrebató el teléfono, yo creo que en ese momento todavía estaba en manos de la policía bonaerense, y alguien le arrebató el teléfono porque yo sentí ese ruido tan extraño y se cortó tan... Como un golpe. La llamada. Exacto, alguien le arrebató el teléfono. Y hoy en día seguimos a 100 y pico de días y estamos luchando contra un fiscal que no quiere hacer detenciones con todas las pruebas que tiene. No quiere hacer detenciones, un fiscal que se mandó solo a pedir primero detenciones muy vagas, muy sin sentido, sabiendo que se las iban a rechazar. Después, cuando los abogados le presentan una solicitud para hacer para detener preventivamente a estos oficiales de la policía, él mismo nos rechaza. O sea, estamos peleando no solamente contra esta gente que desapareció a Facundo, estamos peleando contra un fiscal que no nos quiere ayudar, que no quiere trabajar. Cuando me llamaron a mí, no lo voy a negar, no me llamó, me mandó un mensaje en un evidente, me dijo, señora, su hijo está en tal lado, como a mí me dicen, está en tal lado, y yo salgo corriendo, eyectada a ese lugar para verificar con mis propios ojos si es así o no es así. Llegando al lugar con mi abogado Luciano Pereto, vimos que había un hueso sobre un desagüe. Inmediatamente llamamos a Policía Federal porque había gente paseando con chicos, perros. Sí. Nos dijeron que protegiéramos el lugar hasta que ellos vinieran. En ese momento vimos que se acerca una señora en un auto blanco y se baja la señora. Nos acercamos hasta donde ella estaba, que era más adelante donde estaban los huesos, y vemos que estaba revolviendo ropa que parecía, había pasado una pala por esa calle, y dio vuelta todo, desenterró ropa que había enterrada ahí. La mochila que se encontró ahí no es de mi hijo, pero el buzo yo estoy segura que es muy parecido, a mí me llamó mucho la atención ese buzo, es muy parecido, muy similar al del que tiene Facundo puesto en la foto contra el patrullero. Y nada, tuvimos que esperar un día y medio porque el fiscal le pidió autorización a la jueza, y la jueza, retándolo más que nada, le decía, señor fiscal, es usted el que tiene que tomar esa determinación. Claro. Por eso sigo diciendo, el fiscal me sigue tomando el pelo, el fiscal me está boludeando, el fiscal no quiere saber la verdad, el fiscal, yo en un principio pensé que era, no sé, ignorancia del fiscal. Hoy en día estoy pensando otra cosa. Yo pienso que el fiscal está protegiendo a alguien y ya hemos... ¿A quién? ¿A la policía? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ha habido tantas manos negras en la investigación, en la búsqueda de mi hijo, que no me extrañaría que también haya un fiscal metido. Yo ya lo he dicho antes, yo no les creo nada a nadie, absolutamente a nadie, porque todos vienen y se acercan, tanto de nación como de provincia, y te dicen, estamos con vos, te apoyamos, te vamos a ayudar, y no hacen nada. Ahora, Cristina, ahora del fiscal quiero preguntarle a su abogado, pero me interesa sobre los indicios, por ejemplo, el amuleto que aparece dentro de una dependencia policial, ¿no es cierto? Eso usted lo reconoce, sí. Y era una cadenita, un colgante que usaba su hijo, Facundo. No. Es una sandía, es una sandía de madera muy chiquita, sí. Muy similar a los que se abre al medio, y adentro tiene una vaquita de San Antonio. En uno de los tantos viajes que hicimos con mi mamá, no me acuerdo si fue a La Plata, Buenos Aires, San Juan, mi mamá estaba trasplantada, entonces viajaba mucho a hacerse sus estudios y siempre la acompañaba. En uno de esos viajes, mi mamá vio eso y le llamó mucho la atención y quería traerle a los chicos de recuerdo de ese viaje. Y yo me acuerdo que yo los pagué y ella se los regaló. Ella se los trajo de regalo a sus nietos. Cada uno de mis hijos tiene esa sandía. Y son 2 sandías y una frutilla, porque no habían 3 iguales, habían 2 sandías iguales y una frutilla. Y Facundo tenía una sandía, Alejandro tenía una sandía y Lautarito tenía una frutilla. Cuando apareció eso ahí yo me quería morir, porque las mismas personas que me dijeron a mí que dejaron seguir a Facundo por ruta, me estuvieron mintiendo todo el tiempo. Yo estoy segura que mi hijo estuvo en esa dependencia, porque si no hubiera estado esa sandía. Claro, si no hubiera aparecido algo tan personal de él. Esa sandía la llevaba él en el bolsillo de su mochila junto con su documentación. Así de importante era esa sandía, que la llevaba junto con su documentación. Cuando Facu se fue a vivir a Bahía Blanca con su exnovia, él se llevó esa sandía, me la pidió, me la peleó y se la llevó, porque decía que era como llevar la abuela.
Cuando Facundo volvió, yo lo primero que le pregunté fue por la sandía, si la había traído, que yo se la iba a seguir teniendo en custodia como tenía la de Lautaro y la de Alejandro. Facundo me dijo, acá está, y me la mostró, como también me mostró su documentación. Por eso yo estoy segura que mi hijo viajaba con su documento en mano, porque él acá en casa me había mostrado su documento. Y esta gente, la policía, me dice, el señor deteniente Origone, que dijo que Facundo viajaba sin documento, yo sé que no es así porque él me mostró el documento en mi casa. Claro. Entonces, esta persona está mintiendo y justo ahí encuentra la sandía de Cristina, Facu. quiero hacer un punto acá, pero quédate, pues te quiero preguntar algunas cuestiones más vinculadas con las llamadas últimas que recibiste de tu hijo, pero le quiero preguntar a tu abogado, el Leandro Aparicio, por esto que vos decías respecto de la actuación del fiscal, ¿no? Si hay alguna posibilidad, doctor, de que ustedes, bueno, o puedan recusar o tienen algún elemento legal para poder pedirle a la justicia otro accionar. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ya lo recusamos en una ocasión, la jueza en ese momento no hizo lugar, aunque sí, para decirlo en un lenguaje coloquial, le subió la vara al señor fiscal y le demandó un poco más de proactividad en su actuación. La semana pasada, después de las numerosas irregularidades que Cristina las describió, volvimos a plantear una recusación, de la cual entiendo que tendremos una nueva audiencia. Y en el contexto de esa recusación también citamos a la Procubin, también citamos a la DOVIC y al Ministerio de Derechos Humanos. Claro. Porque entendemos que la Procubin, de quien hay que destacar que a través del doctor Heim se ha desempeñado correctamente, hemos presenciado con Luciano Peretto todo el desarrollo de las audiencias testimoniales que las tomó y la dirigió el doctor Heim cuando este fiscal andaba dando vuelta en helicóptero o andaba haciendo no sé qué cosas, y la Procubin le ha solicitado medidas de prueba para coayudar, para... Y esas medidas de prueba, le quiero preguntar ahí, doctor, porque recién Cristina mencionó dos. Una, que los perros rastreadores fueron a uno de los patrulleros y rasgaron completamente el asiento, con lo cual ahí habrá que levantar, no sé si con luminol, si hay manchas hemáticas, si corresponde la sangre a un humano o no, si es de Facundo o no. Y después esto de los huesos y las prendas de vestir que comentaba Cristina, ¿esas pruebas se van a hacer? Sí, voy a tratar de explicarle el contexto temporal. Ya se han hecho muchas cosas. Por ejemplo, lo que refiere Cristina de los patrulleros ya se hizo y lo que se obtuvo ahí se peritó, de lo cual no tenemos resultado. Eso fue hace 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas, los patrulleros. Después se hizo un allanamiento a Origone hace 10 días, el viernes, donde se encontró esa sandía. Ahí pedimos nuevamente un allanamiento y también un procedimiento con gente del Ministerio de Seguridad, porque hay tierra removida en ese calabozo, cerca de ese calabozo, y tenemos que hacer una nueva pericia en un aljibe. Hay que llevar la gente para acá a la pericia de luminol, donde se encontró sangre en ese calabozo sucio, donde se encontró esa bolsa con la sandía. Todo eso todavía no lo ha dispuesto. Claro. No tenemos la fecha de cuándo se va a hacer, y estamos pidiendo también una nueva ampliación y un allanamiento. Hemos pedido en el día de la fecha, que también lo tiene que autorizar la jueza de garantía, en el lugar donde está Cristina, o estuvo Cristina con Luciano, vieron ahí. Doctor, sí, no, le agradecemos muchísimo, porque sabemos que usted ha ido al lugar de los hechos, está buscando, está trabajando en el terreno, así que muchísimas gracias por atendernos hoy, y queremos repreguntarle a Cristina. Vos recién, Cristina, dijiste algo que me impactó mucho, ¿no? De la última comunicación que tuviste con Facundo, que él te llamó a la 1:32, creo que dijiste, de la tarde, del último contacto que hay con él, y te dijo: mamá, no tenés idea dónde estoy, y que para vos ese fue como un pedido de auxilio. ¿Por qué vos decís yo estaba tan enojada con él? Él te había dicho: me voy a Bahía Blanca, ¿cuál era el sueño que tenía Facundo? ¿Qué es lo que él quería realizar? Él quería llegar a Bahía Blanca, quería arreglar las cosas con su exnovia. Facundo, el único pecado que ha tenido en esta vida ha sido estar enamorado de esa chica. Es por eso que él emprendió viaje ese día. Facundo me dijo: no tenés una idea de dónde yo estoy, y yo no lo dejé seguir. Y me dijo mamá, 2 veces me dijo mamá. Él me estaba pidiendo auxilio, yo estaba tan enojada con él al enterarme que él estaba viajando en ruta.
que no me di cuenta en ese momento que él estaba pidiendo auxilio. ¿Cuántos días habían pasado en ese llamado desde que él se había ido? No, fue el 30 de abril. Fue el mismo 30. El 30 de abril, el mismo 30 de abril a la 1:33. Es por eso que yo sigo y digo y sigo sosteniendo, esta chica, Flores, no lo puede haber dejado nunca en Teniente Origones a la 1:30 de la tarde y encima dice que mi hijo le pidió, por favor, que no me dijera nada. ¿Y 1:33 me va a estar llamando? ¿Y por qué crees que también hubo tantas presiones sobre su exnovia, ¿no? Como para buscar que declare algo respecto, no sé, de la personalidad de Facundo, como para pensar que Facundo se fue, que, no sé, que nada tuvo que ver la policía. ¿Qué ves ahí? Para sacarse el lazo de encima lo hicieron. A Dayana le entraron a su casa sin orden de allanamiento la policía bonaerense 2 veces. Está denunciado, Dayana ya ha declarado, Dayana ha denunciado todas estas irregularidades. No solo eso, a sus hermanos, tiene un hermano viviendo en Mayor Buratovich. Lo han detenido, lo han golpeado, que también está denunciado. Y una de las personas que ha golpeado a este hombre ha sido uno de los involucrados en la desaparición de Facundo, uno de los policías mencionados de haber parado y haber mentido en el momento de decir lo dejé seguir en ruta. Claro. Cristina, bueno, no sé si hay algo más que quieras decir, estamos a tu disposición naturalmente porque, bueno, imagino lo que estás viviendo, ¿no? Más de 100 días sin saber de tu hijo, con todas las sospechas lamentablemente de esta connivencia entre la policía y quizá un sector de la justicia para encubrir dónde está o qué pudo haber pasado con él, ¿no? No sé, lo último que quieras decir para cerrar, por supuesto que estamos a tu disposición. Ante nada quería agradecerle a todos los grupos de derechos humanos que día a día están a la par nuestra, a la gente de Madres de Plaza Madres de Línea Fundadora, abuelas, que están todo el tiempo peleando a la par nuestra. Por esto de la pandemia no podemos salir todo el día a la calle, pero si no, ellas se comunican conmigo y todos los días postean algo de Facu. Parece que somos nosotros, los argentinos, los que posteamos y no queremos que vuelva a pasar, queremos que Facu aparezca. Facu es un desaparecido en democracia. Él era un militante de Jóvenes por la Memoria. Es muy injusto que le haya pasado esto a él. Es tan injusto porque él peleaba por esas causas nobles y justas. No está bueno lo que está pasando. Absolutamente. Y yo sé que lo voy a encontrar. Y a los que hacen oídos sordos, ya sea provincia, nación, recuerden que es bajo su gestión que está pasando todo esto. No es que está pasando en otro país o en otro planeta, está en Argentina y bajo su gestión. Ojalá aparezca y contá con nosotros, por supuesto, Cristina, para lo que necesites. Estamos a tu disposición. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias. Un beso muy grande. Bueno, vamos a estar hablando en un segundito de, por supuesto, todas las cuestiones vinculadas con la actualidad. Vamos a hablar de inseguridad, vamos a hablar también de cómo puede prosperar la demanda que ha hecho la vicepresidenta contra Google respecto del buscador que ponía ladrona de la nación argentina, respecto de su referencia personal. Y también del rey Juan Carlos, el rey fugitivo, uno de los hombres más poderosos de la tierra, que lo tuvo todo, con altísimos índices de popularidad en España, el salvador de la democracia. Sin embargo, después de varios escándalos económicos y algunos vinculados también con su vida personal, el rey hoy es un misterio. Primero decían que iba a ir a República Dominicana, después que iba a ir a algún lugar de Europa, algunos decían que estuvo en Portugal, ahora se dice que está en Emiratos Árabes, nada se sabe de él. Así que en un segundito vamos a hablar con alguien que yo respeto muchísimo, que es Fantini, que la verdad que sabe mucho de temas internacionales y me gustaría saber su mirada, ¿no? Respecto también de la monarquía, cómo impacta esto en toda la monarquía europea. Así que en un segundito estamos hablando de este tema. Y recién decíamos, bueno, Cristina presentó esta semana, la vicepresidenta Cristina Kirchner, una demanda contra Google, nada menos. Claro, el buscador en el mes de mayo, cuando uno ponía la referencia a Cristina Kirchner, aparecía ladrona de la nación argentina en lugar de su cargo, ¿no es cierto?, que era vicepresidenta de la nación argentina. Inmediatamente se inició una acción que lleva adelante su abogado defensor, el doctor Beraldi. Y bueno, el hombre que más sabe desde el punto de vista jurídico del derecho, que sentó jurisprudencia, porque creo que todos los casos que ha ganado a distintos buscadores el doctor Leguizamón sentaron jurisprudencia en la Argentina porque no había antecedentes. Y bueno, justamente vamos a hablar con él para preguntarle qué puede pasar, si puede prosperar realmente la demanda de Cristina Kirchner contra el buscador. ¿Cómo estás, doctor Leguizamón? Buenas noches, gracias por atendernos.
Hola Débora, buenas noches. No, gracias a ustedes por el llamado. ¿Qué tal? Bueno, ¿hay posibilidad de que prospere la demanda realmente? ¿O qué se busca cuando uno va contra un buscador tan importante? ¿Un resarcimiento económico? ¿Salvar el buen nombre y honor? ¿Qué se busca? Ujú. Bueno, lo primero que hay que aclarar, porque yo vengo escuchando hace días que en la Argentina no se fijó la responsabilidad de los buscadores y la verdad que es un error garrafal porque a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de octubre de 2014 se estableció la clara responsabilidad civil de los buscadores. Esto, partiendo de esa base, fue como se obtuvieron las distintas sentencias a favor. Hasta la fecha, el estudio al que yo estoy integrado, con el doctor Fernando Burlando, hemos logrado 68 sentencias de condena. Ahora bien, con respecto al tema de la vicepresidenta de la Nación, lo primero que a mí me parece, y hay que aclarar, que me parece que es un ataque inexcusable, brutal, salvaje, a una mujer y a la investidura de la vicepresidenta de la Nación. Y digo esto porque he escuchado también estos días y he leído el comunicado de la empresa Google, donde como siempre le echa la culpa a un tercero, y en este caso le echó la culpa a Wikipedia, de donde... De donde toma el contenido, digamos. Exactamente, pero ustedes miren qué curioso, si entramos a las condiciones y servicios de Wikipedia, lo primero que leemos es que Wikipedia no garantiza los contenidos alojados en su sitio. Entonces, a ver, si Wikipedia no garantiza esos contenidos, tampoco los puede garantizar Google. De hecho, debería haber tomado las medidas necesarias. A ver, si yo soy el damnificado, espera, a ver si entiendo, Sí, ¿no? Sea Cristina dale. Kirchner o cualquier otra persona que su buen nombre y honor se ve manchado porque aparece algo, bueno, que es inexacto o que es agraviante. Ujú. Pero aparece en Wikipedia. ¿Yo contra quién voy? ¿Contra Wikipedia o contra el buscador? Contra el buscador, porque en este caso, y como bien lo explican los abogados de la vicepresidenta de la Nación, aparecía en el panel de conocimiento alojado en la propia página del buscador. Ahora, ¿cuál es el problema en este caso? El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció la responsabilidad subjetiva, que para que la gente lo entienda es, una vez que la víctima toma conocimiento del daño, debe intimar al buscador para que proceda a la desindexación, y en este caso ni siquiera ocurrió eso, porque Google tomó conocimiento del error garrafal que había cometido y creo que en 3 o 4 horas desindexó ese contenido, lo que demuestra que también lo puede desindexar fácilmente. Entonces yo creo que con la actual jurisprudencia que tenemos hoy en el país de la Corte Suprema y de los distintos tribunales de primera instancia y segunda instancia, desde ese punto de vista yo creo que no debería prosperar la demanda. No obstante lo cual, me parece que si la Corte sigue el rumbo de lo que está pasando en Estados Unidos, en Norteamérica, y cambia el factor de atribución de responsabilidad de subjetiva a objetiva por la teoría del riesgo, en ese caso no tengo ninguna duda que merecerá una condena y celebro si es multimillonaria para terminar con este tipo de atropellos. O sea, ahí lo que va es el resarcimiento económico. ¿Y de Exactamente. cuánto O sea, de dinero hecho, podés calcular? ¿Tiene que ver, por ejemplo, que sea una figura tan pública, que tenga un cargo relevante, sea un presidente o un vicepresidente, o no cambia eso los montos? no, sin ninguna duda. Yo creo que en este caso el daño no es menor, el daño es multimillonario, como lo escuché hablar al abogado de la vicepresidenta. Creo que debe sentar un precedente ejemplar, pero desde ya le anticipo, por mi experiencia, de 15 años de luchar con la empresa más grande del mundo, Sí. yo no creo que este expediente llegue a una sentencia. A Google le hace mucho más ruido todo esto que viene hablando hace 4 o 5 días. No les molesta pagar condenas judiciales, cualquiera sea el monto. Yo he logrado desde montos de 100.000 pesos a superiores a los 3 millones de pesos de condena. Imagínense que eso para Google no le mueve la aguja. Creo que les molesta mucho más todo lo que está sucediendo, la trascendencia que tuvo este hecho, que no es menor, y vuelvo a repetir, soy el primer fanático de esta demanda. Creo que debe cambiar y modificarse el criterio de responsabilidad que fijó la Corte en el 2014. Ya nadie cree que Google medita, Google selecciona, sabe lo que busca, lo edita y lo coloca a su resultado de búsqueda. Y debe asumir las consecuencias como cualquier empresa del mundo. Esto no es muy complicado. Claro, y en el caso De de... hecho, Sí, de sí, hecho, sí, déjame continúa. explicarte algo que le Dale. podría llenar, esto es muy importante, Débora, que le podría llenar el camino a la vicepresidenta. En la Corte Suprema, en este momento, hay circulando un expediente donde se agravió gravemente una menor en el 2008, Sí. donde en los resultados de búsqueda se publicó su celular y donde le hacían ofrecer servicios sexuales a bajo costo, Mm. lo que les generó una serie de inconvenientes.
Si bien el buscador la bloqueó inmediatamente cuando recibió la orden judicial y el juez de primera instancia por los daños y perjuicios rechazó la demanda, la Cámara Civil, la Sala K, cuando tomó ese expediente dijo que el daño había sido enorme y que se había producido desde el momento mismo que se publicó y aplicó lo que venimos hablando hasta ahora y lo que pretende la presidenta de la Nación, la vicepresidenta de la Nación, perdón, en la aplicación de la responsabilidad objetiva. Yo creo que si ese fallo sale bien, que está circulando actualmente por la Corte, le allanaría el camino, hasta le diría a los letrados, a los colegas que se podrían presentar como amicus curiae, pidiendo la aplicación de la responsabilidad objetiva, porque les allanaría el camino en su demanda y llegarían a una demanda realmente... Ahora, Martín, en el caso, por ejemplo, de Wikipedia, ¿no? Que vos sabés que Wikipedia tiene, ahí está, sí, aparentemente está, digamos, penetrado por distintos sectores ideológicos que accionan sobre los contenidos. Claramente, si vos buscas perfiles de opositores al kirchnerismo, muchos de ellos contienen información o errónea o agraviante. Bueno, ahí evidentemente se filtró alguno del otro lado y terminó poniendo, en el caso de Cristina, ladrona de la nación argentina. Pero en el caso de Wikipedia, ahí no hay nada, porque no hay dinero para sacar, digamos, ahí no hay ninguna acción legal que interese. En realidad tenés acción legal contra Wikipedia, aunque ellos dicen que no tienen ninguna responsabilidad. Esas cláusulas de irresponsabilidad es lo mismo que cuando te van a operar, cuando firmás el médico no se hace responsable. Sí. Lo que pasa es que es una empresa que tiene sede en Estados Unidos y es imposible demandarla en Argentina. Google, Facebook, Instagram tienen sede en Argentina, pueden ser fácilmente demandados en Argentina. En este caso, podrías demandarlo en Estados Unidos, pero, de acuerdo a la legislación actual en Estados Unidos, primero que tenés que intimarlos a que desindexen ese contenido y recién a partir de ahí, si no lo hacen, también nace la responsabilidad civil. En Estados Unidos está diferenciada la responsabilidad del editor con la responsabilidad de la plataforma. En esta casa están protegidos por la responsabilidad de la plataforma. Si fuera por el editor, sufrirían una condena inmediata. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir ni más ni menos en el país? Aplicar la atribución objetiva, la teoría del riesgo, asumir los daños. Y yo creo que no solo ha sido una afrenta para la señora vicepresidenta, sino que ha sido una afrenta para todos los argentinos. Yo hoy, cuando comíamos en familia a la noche, yo pensaba y les daba un ejemplo a mis hijos y a mi mujer, ¿qué pasaría, supongamos, por vía de hipótesis, ¿no? Que existiera un buscador argentino que sea Gauchogle, y que Gauchogle en Estados Unidos hubiese hecho algo similar a una figura pública de Estados Unidos o a la primera dama de Estados Unidos. En este momento estaríamos parando con el pecho los misiles que nos estarían... Y esto es más o menos lo mismo, ¿no? Claro, vos decís que acá hay un tema institucional más allá de que sea Cristina o quien fuese, ¿no? Que hay algo institucional. Sin ninguna duda. Gracias, Martín, muy amable. No, por favor. Buenas noches, el doctor Martín Leguizamón. Bueno, recién les contábamos que un tema que acapara la atención del mundo es lo que está sucediendo con el rey Juan Carlos. La verdad que hoy no hay certezas respecto de su paradero. Él primero abdicó en favor de su hijo cuando surgieron todos los escándalos vinculados con las investigaciones de corrupción y lavado de dinero de su propia persona. Y luego, a través de una carta, dijo que iba a retirarse de la vida pública española y se especuló con que iba a ir a República Dominicana, luego se dijo que había pasado por Portugal, ahora algunos dicen que está en los Emiratos Árabes, pero nadie lo sabe. Vamos a preguntarle a nuestro querido colega Claudio Fantini, que es analista político, que ya nos está escuchando, bueno, ¿qué explicación le encuentra a él, ¿no?, a esto que está sucediendo con la monarquía española y si puede irradiarse, ¿no?, en otras monarquías europeas? Gracias, Claudio, por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Débora Plager soy. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Débora. Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, ¿qué nos podés decir? ¿Qué primera mirada te sugiere lo que está pasando con el rey Juan Carlos, el rey emérito? Creo que lo que está pasando con el rey Juan Carlos es lo que está intentando casi desesperadamente hacer su hijo, Felipe VI, el actual rey. Porque Felipe VI no tiene la oportunidad de oro que tuvo su padre para legitimar la corona. Es muy difícil hacer aceptar a todas las partes que componen esa pluralidad cultural que es España, aceptar un monarca borbón, ¿no? La dinastía borbónica siempre han estado más asociadas
a Castilla, y el poder de Castilla siempre ha sido un centralismo castellanizante que con el franquismo llegó a niveles ya extremos y criminales. Por lo tanto, era muy difícil darle legitimidad a una corona borbónica, mucho más si quien la tenía era un monarca inventado por Francisco Franco, porque en definitiva el que seguía en la orden de sucesión de Alfonso XIII, que era el padre de Juan Carlos. Claro, el padre de Juan Carlos, o sea, Juan de Borbón y Battenberg, era el heredero directo de Alfonso XIII, que había sido el último rey Borbón, el que fue depuesto cuando se instaló la República. Pero Franco sacó del medio a Juan Borbón y Battenberg y eligió a su hijo. Prácticamente lo crió en un invernadero de la dictadura, ¿no? Lo hizo germinar como un heredero de la dictadura franquista, y Juan Carlos de Borbón y Borbón se prestó a ser un instrumento para sacar de lado a su propio padre y para ser el heredero del poder total de Franco. Lo que fue brillante en Juan Carlos I fue haber entendido que el momento histórico daba para otra cosa, o sea, era imposible que él, como heredero del poder total de Franco, pudiera cumplir la promesa que le hizo al franquismo. Él le juró lealtad al franquismo y al movimiento falangista. Eso era imposible, eso estaba terminado, no podía tener legitimidad de un dictador muerto, y descubrió la única clave posible de su legitimidad, Débora, que fue la democratización. Él permitió la democratización para darle una legitimidad a la corona española. Esa democratización se hizo con la creación de las autonomías y la devolución a cada pueblo de esa pluralidad cultural que es España, de sus símbolos, el derecho a hablar su lengua, el derecho a sus propias instituciones. Y con este gran cambio, con esa transición imponente que generó él, apoyándose en Adolfo Suárez, él logró lo que parecía imposible: darle legitimidad a la corona y darse legitimidad él como un rey de España. Luego dilapidó esa legitimidad cuando entró en su decadencia, en ese crepúsculo bochornoso, ¿no?, que empezó a dar señales visibles cuando apareció en Botsuana cazando elefantes, y eso salió a la luz porque se quebró la cadera, sí. Entonces se supo de sus amantes. Pero Claudio, antes de llegar ahí, ¿no?, a Botsuana y ese episodio, vos decías, bueno, fue un rey que encontró su legitimidad en, bueno, la defensa y la restauración democrática. Después tuvo un rol clave también con el golpe de Tejero, ¿no?, al oponerse al tejerazo. Sí. Ahí reconfirmó. Claro, y ahí pareciera, hoy leí una nota muy interesante de John Carlin que decía, pareciera que a partir de allí la prensa española le perdonó todo, ¿no? Como si hubieran firmado una suerte de pacto de, bueno, su vida amorosa que todos conocían, y bueno, y nada se decía de ello, ¿no? Todo se dejaba pasar hasta que, bueno, este episodio se hizo público, terminó siendo un escándalo que tenía otras proporciones, ya no solamente amorosas, sino de investigaciones financieras. Porque él había dado un paso que fue muy importante, la democratización. Él renunció al poder total que había heredado del dictador Francisco Franco, y ese renunciamiento deslumbró. No hay muchos reyes en Europa que hayan democratizado. Él podía presentarse como un rey democratizador. Yo no creo que lo haya hecho por una convicción democrática, lo mismo por una convicción de la pluralidad cultural de España, haber abierto los canales institucionales para ir hacia la España de las comunidades autonómicas. Creo que lo hizo porque entendió que era lo único que podía hacer para obtener una legitimación a la corona y para obtener popularidad él. Y deslumbró, sí. Y eso hizo que le perdonaran todo, como vos recién decías, y que obtuviera incluso la aceptación
de pueblos que son culturas muy fuertes, que habían sufrido el castellanismo centralizante brutal en los tiempos de Franco, y que depusieran la actitud separatista, al menos voluntariamente, salvo los extremos como el Euskadi Tascatasuna, la ETA, en el caso del País Vasco, pero el resto, los catalanes, con Jordi Pujol al frente de la Generalitat, se alinearon, digamos, aceptaron a ese monarca. Su hijo no tiene el mismo instrumento que tenía su padre. Lo único que le queda a su hijo para legitimar la corona es desmontar la estatua de su padre. Entonces, primero renunció como heredero de su padre, luego le quitó la renta anual que le corresponde por ser rey emérito. Yo creo que le va a quitar en algún momento el título de rey emérito, pero lo que ocurrió ahora, la salida, había una presión muy fuerte para que saliera del Palacio de la Zarzuela. No solo salió del Palacio de la Zarzuela, sino que salió del país. Yo me inclino, Débora, por pensar que fue Felipe VI el que se lo pidió. En este proceso de desmontar la estatua de su padre, porque el creador de la legitimidad de la corona fue el que después manchó la corona. Y al mancharla deja a un rey actual, su hijo, sin ningún instrumento como el que tuvo él. Él tenía algo a qué renunciar, que era el poder total que le había dejado Franco. Fue vivo, porque si él no renunciaba al poder total, mi punto de vista es que lo iba a perder igual. Claro. ¿no? El proceso de democratización se iba a dar lo mismo, pero lo dio él. Sí. Vos decías, bueno, él evidentemente era un rey que tuvo en algún momento altísimos índices de popularidad asociado a la democracia española, y muchos decían que su ambición, digamos, o sus conocidos amoríos no eran nada comparado con su ambición por el dinero, quizá por una infancia muy marcada por la pobreza, la monarquía en el exilio, ¿no? Su familia viviendo de una manera muy, muy austera, incluso pasando hambre, un episodio muy confuso con un hermano de él cuando el rey tenía 18 años, que lo mató de manera creo que accidental, vos me dirás, sí. Y que eso lo marcó mucho a él, ¿no? En su vida. Sí, estaban en el exilio en Portugal, él tenía 18 años y el infante Alfonso, su hermano menor, tenía 14, ambos estaban solos en una habitación, había un arma, se disparó, impactó en la cabeza de Alfonso y murió. Era muy querido Alfonso, todos los textos los describen como un chico adorable, simpatiquísimo. Bueno, eso sí, fue un golpe. Además, siempre quedó como una página oscura. Nunca nadie relató exactamente qué pasó y tampoco lo hizo Juan Carlos de Borbón. Se refirió tangencialmente al hecho, se dio por supuesto que fue un hecho accidental y seguramente fue un hecho accidental. Pero es una página oscura, como que también es oscura la traición a su padre, porque se lo puede leer de ese modo. La historia, si se quiere, de Juan Carlos I es una historia de traiciones, porque tuvo que traicionar a su padre para quedarse con el trono de Alfonso XIII, que era su abuelo, y luego traicionó a Franco, ¿no? Porque desmontó el régimen al cual él le había jurado lealtad. Ahora su hijo lo está traicionando a él, porque a su hijo no le queda otra que sacarse de encima a su padre. Es el único instrumento que tiene, además de mostrar la frugalidad, la honradez y la decencia que su padre en un momento determinado dejó de mostrar, ¿no? Él tiene que construir con lo poco que tiene. No tiene la oportunidad de oro que su padre tuvo y que supo aprovechar. Y en ese sentido yo creo que la democracia española y la prosperidad que logró España, insertarse en Europa, sí tiene en Juan Carlos de Borbón a un protagonista importante, igual que a Adolfo Suárez, igual que a Felipe González, o al mismísimo Santiago Carrillo, que era el líder del Partido Comunista. Ese fue otro paso muy, muy importante que dio Juan Carlos de Borbón, que fue la legalización del Partido Comunista, algo que para el franquismo residual era una traición espantosa, pero sin esa traición espantosa, España no hubiera sido la democracia que pudo ser,
que hizo que el resto del viejo continente abandonara esa frase que tanto repetían, que era Europa termina en los Pirineos, porque la península ibérica tenía dos fascismos, el de Oliverio Salazar en Portugal y el de Francisco Franco en España. Bueno, terminado el fascismo, España se reinsertó en Europa y fue una clase dirigente deslumbrante en la cual tuvo que ver Juan Carlos de Borbón. Yo creo que no tenía otra posibilidad. Si él hubiera dado un referéndum para legitimar una corona borbónica, es probable que lo hubiera perdido. Ahora, qué historia, ¿no? Increíble, Claudio, ¿no? Como un hombre tan relevante en la historia de España termina hoy, bueno, fugitivo, porque de algún modo nadie sabe, por lo menos por estas horas, su paradero. Gracias, Claudio, por estar esta noche con nosotros. Es muy amable. Gracias a vos, Débora, ha sido un gusto. Igualmente para mí, Claudio Fantini, analista político. Bueno, vamos a dejar este capítulo internacional para volver a la Argentina, hablar de uno de los temas que más preocupa sin duda, es la pandemia de la inseguridad. ¿Hasta qué punto hemos llegado, no? Qué locos tenemos que estar los argentinos para pensar en algunos casos armarse, cosa que por supuesto es desaconsejable, lo hemos visto en el último caso del jubilado y en otras ocasiones, en comprar perros peligrosos, perros de razas que se presupone pueden atacar y matar frente a la agresión externa. Vamos a ver el informe y después hablamos con el doctor Romero. Yo creo que la gente está buscando meter un perro en su casa para que los cuide porque hay una sensación de inseguridad. Pero también lo que tienen que entender que esto no es soplar y hacer botella. En 2 minutos tengo un perro y ya me cuida la casa. Y hay un aumento en la demanda, digamos, de adquirir animales, ¿sí? Para la protección de las casas. Y bueno, eso ha llevado a ciertos conflictos, ¿no? Que estamos evaluando en estos momentos. El tema del perro tiene un impacto psicológico muy grande porque todos los seres humanos, desde la época de las cavernas, le tenemos miedo a la bestia. El perro es totalmente disuasivo, tiene un impacto psicológico increíble. El perro funciona hasta cuando se te corta la luz. Y las razas más frecuentes que están adquiriendo hoy por hoy tenés desde ovejeros, rottweiler, pitbulls, mastines. Por lo general son perros molosos. Adquieren, digamos, perros que tienen características que visualmente hacia el humano intimidan por la fisiología que están teniendo. Si tenemos que hablar de precios, normalmente la gente tiene que tomar en cuenta esto. Vos vas a comprar un cachorro que querés que termine siendo un perro de seguridad o lo querés para trabajo. Tenés que estar hablando de que un cachorro hoy en el mercado, ¿no? Hablemos de lo que es el mercado en general. Estás hablando de 25.000, 30.000 pesos para arriba. Los Rottweiler tienen una característica que es el cuerpo es lo suficientemente grande y pesado como para que en el momento, digamos, de mordida el impacto sea lo suficientemente fuerte, ¿sí? Para poder destrozar cualquier pierna o mano o lo que fuese a morder, ¿no? Donde te tiene a mano, si te tiene que lastimar, te va a lastimar muchísimo. Ahora, no es que el perro nace y se hace una máquina de picar carne. En los pitbull, más allá de la mordida, se caracteriza por la velocidad y la precisión, digamos, de salto que tiene el físico y la agilidad en comparación, por ejemplo, en un Rottweiler, por ahí es mucho más ágil los pitbull que el Rott. Son perros muy poderosos. En las manos equivocadas terminan en accidentes. 2 perros pitbull atacaron a un hombre que ingresó a una vivienda. Y allí lo atacaron 2 perros y lo destrozaron. Lesiones en una de sus piernas, lesiones en la zona de izquierda justamente del rostro. Y ahora esta mujer que, fíjate, se salvó de milagro. El tipo que va desesperado a comprar un cachorro porque, no sé, ya le hicieron la entradera, roban el auto, no sé, le pusieron un fierro en la cabeza a los hijos, ¿eh? Y capaz que va y paga cualquier cosa por un cachorro creyendo de que ya tiene el problema solucionado. Y el único problema que vos tenés ahora es que trajiste un cachorro que necesita un trabajo y necesita crecer. Cuando uno entrena a un perro para protección, le enseña a morder. Y muchas veces lo que enseñamos a que el perro haga es a morder con las muelas, a tener una mordida fija, segura y con un poder de mordida tan grande que puede llegar al punto de fracturar una extremidad. Hay que volver a pedir por la responsabilidad de los dueños de los perros, porque lo que está en juego es la diferencia entre vivir o morir y lesiones gravísimas. Ustedes van a tener un perro entrenado, ustedes van a tener un arma. Y tienen que contemplar que el uso del perro
tiene que ser totalmente racional. Que si entra un tipo a mi casa a robarme, por más que entró a robarme, y el perro lo agarró, que lo está masticando, yo lo que tengo que hacer es sacar al perro, controlarlo, llamar a la ambulancia y llamar a la policía, porque si no terminás cayendo en un abandono de persona. O sea, por más que el tipo entró a robar a tu casa. Ustedes van a tener un perro entrenado, ustedes van a tener un arma. Bueno, qué mal estamos en materia de inseguridad que la gente prefiere tener perros de razas, no sé si existen, el doctor Romero seguro me va a decir que no. ¿Existen, doctor Romero? Buenas noches. ¿Las razas asesinas? ¿Hay perros que, más allá del entrenamiento que se le pueda dar, tienen ya su característica de atacar y poder matar? Débora, buenas noches. Hola. No, bajo ningún punto de vista. Científicamente comprobado, el premio Nobel de Medicina Konrad Lorenz estudió las especies gregarias, incluido el ser humano, y demostró claramente que aquella teoría lombrosiana de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que decía que la cara delataba al delincuente, también era una barbaridad, y es una barbaridad pensar que cualquier ser vivo gregario nace con instinto asesino o agresivo. Todos somos agresivos, pero esa agresividad se canaliza y se morigera con la sociabilización. La verdad que lo que dijeron no pude visualizar quiénes eran los que hablaban. Sí, entrenadores, salvo que, a ver, bueno, ¿puede pasar que alguien quiera entrenar un perro para atacar? Yo lo que se llama apología del delito, sí. Estos entrenadores. Es un delito hoy en día en la Argentina adiestrar un perro para defensa o ataque, cosa que es privativa de las fuerzas de seguridad. La fuerza de seguridad puede ordenar a un animal que ataque en determinadas circunstancias. De hecho, el Día Nacional del Perro surge por la muerte de un perro de guarda allá por 1983, justamente en un ataque a dos personas. Pero doctor, un perro no protege a sus dueños. Por ejemplo, un perro, más allá de que esté entrenado o no protege a sus dueños de un ataque. Son dos cosas diferentes. El perro, digamos, existen razas que por su potencia, razas y estructuras, porque si no vamos a estigmatizar inclusive al ser humano. Y cuando digo el ser humano, lo digo con conocimiento de causa. Konrad Lorenz estudió y comparó perro, ser humano, toda especie gregaria tiene el mismo tipo de comportamiento. 30% de lo que es máximo lo trae de genética, 70% lo trae de lo que significa la sociabilización. Esto es así. Lo que pasa es que hay perros, a ver, si a vos te muerde un caniche porque ha sido inadecuadamente sociabilizado o ha sido destetado tempranamente. Los perros deben desmadrarse a los 60 días. No, pero yendo a lo que recién decías, obvio, no es lo mismo que te muerda un caniche que te muerda un pitbull o un perro que tiene otra fuerza, otra mordida. Lo que debemos entender que un perro, primero, no debe ser entrenado para ni defensa ni ataque. Esto es delictivo. Pero espera, no hay perros que defienden, más allá del entrenamiento, que vos dices es delictivo, yo lo entiendo y es tu métier, pero no, a ver, la gente que tiene perros, lo que se llama perro guardián o perros de razas que se conocen más protectores del grupo familiar que integran, ¿no sucede que si entra un ajeno o si se ven en peligro, si hay una situación de lucha en una casa, un hecho de inseguridad, el perro ataca al agresor? ¿No pasa eso? El perro va a atacarlo, tenga el tamaño que tenga y tenga la estirpe que tenga, siempre y cuando sea un perro que ha sido adecuadamente sociabilizado para defender y entender que ese es su territorio. Y además defiende al individuo favorito. El perro tiene una pauta de conducta que está totalmente estudiada y que no la estudia un adiestrador que no haya pasado por la Universidad de Buenos Aires, que tiene una excelente escuela de adiestramiento, avalada por el prestigio de la universidad hace más de 15 años, donde se debe recurrir al momento del adiestramiento. Insisto el concepto, pues si no cualquiera habla de cualquier cosa. Y esto es una ciencia, está demostrado, por supuesto que el perro, Débora, que cuando alguien invade un territorio, no es lo mismo que muerda a un perro pequeño que un perro grande. Claro. Entonces, por eso hay gente que elige esos perros de razas más grandes porque se siente más protegido. Pero además, si no se sabe tener ese perro, insisto en el concepto, se lo debe desmadrar a los 60 días. ¿Para qué? Para que sepa inhibir la potencia de mordida. Inhibir la mordida es fundamental para un perro. Pero espera, si yo voy a comprar un perro, ¿no? Vamos a suponer que no lo compro tan cachorro
y no conozco, ¿qué le tengo que preguntar? ¿Cuándo lo desmadraron? Por ahí la gente que compra un perro no sabe. Primero no compres un perro, adoptá. Bueno, adoptar un perro. Otro grave tema que tenemos en la Argentina, por el cual hay 85 muertos en los últimos 13 años, es por la situación a veces de abandono y de desconocimiento de la tenencia responsable de un animal. Vamos a suponer que vos querés tener un perro, sí. Tenelo con 60 días de edad y no con 45 o 35. Porque el concepto humano es al revés de lo que es la verdad. Tomo un perro a los 30 días y digo, mira, si hasta mamadera le di. Entonces, pero espera, también hay gente que te pasa que tiene cachorros, uno de sus perros, y dice, bueno, los voy a regalar. Y por ahí no lo puede tener. ¿Cuántos días dijiste vos que hay que tenerlos? 60. A ver, yo no puedo ir en contra de la ciencia, Débora. Por ahí no lo puede tener 60 días, por ahí te lo da antes. Tenés que tener 60 días. Si tenés un cachorro con potencia de mordida y no lo tenés con 60 días, no inhibir la mordida. No es un tema... el perro no está en una estantería, es un ser vivo, sensible, sintiente y sufriente que tiene ciertas pautas de conducta que hay que respetar. Si vos no respetás eso, la mayoría de los incidentes y accidentes que han ocurrido... Te digo, yo tengo a mi cargo el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, que dentro de él tiene un observatorio del vínculo animal. Hemos estudiado los 85 incidentes de los últimos 13 años y uno de los errores graves que se comete es que la gente cree que, y sobre todo el criador, se lo saca de encima cuando el perro es demasiado joven. Esta es la primera pauta. La segunda pauta es que a partir de los 60 días y hasta los 4 meses, el perro tiene un proceso de sociabilización que hay que respetar y que hay que seguirlo al pie de la letra con lo que significa el asesoramiento adecuado. Fíjate que somos raros para los seres humanos y sobre todo en la Argentina, que esto no está tan internalizado en el conocimiento colectivo. ¿Por qué? Para un perro dejamos que se críe solo, y a un auto, que es una máquina, que es una cosa, le brindamos una serie de atenciones según la garantía te lo dice. El perro tiene pauta de conducta, 60 días, de 60 a 120 máximo periodo de sociabilización, y de 120 hasta los 8 meses los periodos de los miedos. Todo eso va a determinar qué perro vas a tener el día de mañana, no importa el tamaño. Por supuesto, coincido contigo 100%, que un perro de tamaño no es lo mismo que a los efectos de digamos, amenaza. Cuidar, claro, o incluso visualmente, ¿no? Ya imponen un respeto. Sin lugar a dudas, eso es obvio. Digamos, la visualización de un perro de tamaño es algo que amedrenta. Pero además, el perro es un guardián, el perro ladra, y cualquier perro ladra. Porque si una persona entra a tu casa con un arma dispuesta a amedrentarte a vos, lo más probable es que también mate a tu perro o amedrente a tu perro y lo mate si definitivamente no lo controlas. Por lo tanto, el perro, para mí, desde el punto de vista de seguridad, simplemente cualquier perro te va a advertir por esta característica del ladrido, por la característica del perro guardián. Yo tengo un perro que pesa 3 kilos y te aseguro que no vas a poder pasar ni por la vereda de enfrente de mi casa porque él lo advierte. ¿Por qué? Porque lo advierte y me avisa. Y como yo tengo cámara, miro y digo, mira, es una persona que pasa... ¿Qué perro es? Un Yorkshire Terrier, un pequeñito. Tengo 5 perros. Solamente 4 son de pequeño o mediano tamaño y uno es de un buen tamaño, 23 kilos. Y vos decís que es fundamental el adiestramiento. El adiestramiento responsable, de ser posible elegir un adiestrador egresado de la UBA. En la Argentina tenemos un lujo, que es una escuela de adiestramiento de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, que tiene más de 15 años de antigüedad, donde salen después de 2 años con un certificado universitario de idoneidad. Buscar ese tipo de adiestradores es el ideal, siempre tratar de buscar asesoramiento adecuado. Un perro no debe ser nunca un arma, porque es un ser vivo, y habla muy mal de nosotros que busquemos un arma en otro ser vivo y no el afecto. El perro te va a cuidar seguramente, cualquiera sea, si vos cumplís estas pautas de crianza y estas pautas de vínculo con él. Te lo aseguro que va a cuidar su territorio, que si alguien te hace daño va a lograr el objetivo, pero creo que el objetivo del perro termina en la alarma. No es un arma para atacar, esto queda absolutamente
perimido para las fuerzas de seguridad que obviamente tienen este tipo de perros, o un efecto disuasorio, decís vos. El disuasorio, sin lugar a dudas. A ver, vos tenés un perro grande. Sí. Como dijo alguien en el informe, un perro moloso, un Rottweiler, un perro mestizo grande, hasta un danés que puede pesar 80 ¿Cuáles son esas razas, digamos, que cumplen ese efecto disuasorio? Cualquier raza que tenga... A ver, si yo te pongo un San Bernardo, he tenido San Bernardo en mi vida, 80 kilos de peso, yo te lo pongo ladrando y te aseguro que te tiembla el auto. Es decir, porque el bozarrón del ladrido ya es amedrentatorio. Y la propia apariencia. Nadie va a pensar en el barrilito y la historia mítica del barrilito y el salvataje en la nieve. Realmente cualquier perro va a alarmarte, y algunos perros por su tamaño van a amedrentar o van a ser disuasores, pero un perro de ataque o adiestrarlo para lo que sería ataque es delictivo verdaderamente, porque estás teniendo algo que de la misma manera, mira, sumarlo a la tenencia de un arma de fuego, es exactamente igual, solo que estás jugando con un ser vivo de una manera no deseable. Claro, no, lo que yo pensaba, vos recién dabas los datos muy bien, ¿no? De los adiestradores que están reconocidos, certificados y demás. Mucha gente ni siquiera recurre a eso, lo entrena al perro o lo adiestra en el propio ámbito de la familia, del hogar, digamos. Es difícil hoy, ¿no? E incluso con fines de ataque o de defensa, con los conocimientos mínimos que puede tener una persona que tiene una mascota. Sí. No es tan fácil adiestrar a un animal, digamos, sí, vos le podés enseñar a que te dé la pata, que se siente, pero ya cuando el adiestramiento, el concepto, digamos, el proceso de aprendizaje es más complejo, requiere justamente la idoneidad de una profesión. Y esto para mí es fundamental. Es muy difícil, estadísticamente, digamos, probabilísticamente, que una persona simplemente guiándose por tutoriales que además no existen tan claros, digamos, para estos conceptos que son muy específicos, e insisto en el concepto, ¿no? Ahora, ¿cómo diferencias eso? Como decís, bueno, es criminal para el animal también y para la sociedad adiestrar a un perro con esos fines, pero hay muchos videos que circulan de hechos de inseguridad en donde los perros terminan salvándole la vida a sus dueños de un ladrón, de un delincuente peligroso que queda o muy mal herido y en algunos casos incluso han llegado a matar. En ese caso, ¿qué es el instinto del animal? No, en ese caso es la territorialidad, lo que te decía. A ver, te voy a contar uno de los, creo que es un incidente o accidente que ocurrió hace más o menos 12 años atrás. Un señor trajo un cachorro de 25 días de edad, un cachorro mestizo pero de mucho porte. Sí. Lo hizo dormir en la cama, lo trajo de 25 días, lo hizo dormir en la cama y un día lo despierta, ya cuando adulto, lo despierta, el animal está en un estado de obnubilación inmediato de despertarlo, lo despierta una persona desconocida. El perro atacó a la persona desconocida, porque uno de los recursos que defiende el perro es el lecho o el lugar de descanso. Y cuando un perro lo traes a 25 días, no morigera la respuesta, no mide la respuesta de la mordida. Entonces, esto que parece una tontería, es como si yo te dijera, salvando las distancias, porque para mí un perro no es una cosa, como dice Dalmacio Vélez Arfield en su Código Civil, que lo tenemos que modificar, un perro es un ser vivo, es otra cosa, pero salvando las distancias es como que vos le reclames al mecánico, no le pusiste aceite al auto y le reclames a la fábrica porque se te fundió el motor, claro. Claro, por supuesto con todas las distancias que estamos hablando de un ser vivo. Si vos no cumpliste con las normas de crianza del ser vivo, que te dice que lo tienes que sacar de la madre a los 60 días para que la madre le enseñe con el juego, y es muy difícil que nosotros lo enseñemos, aunque podemos, a medir la potencia de la mordida, es decir, que no reaccione desmesuradamente frente a alguien que lo despierta, y si vos no sabés que el perro de ese porte y de esas características, y en términos generales, no tiene que dormir en la cama, tiene que tener su propio lecho, porque esto es fundamental. Un perro defiende el alimento, defiende el agua, la pareja reproductiva, el individuo favorito y el lugar de descanso, y también defiende el juguete. Entonces, si uno no sabe todo esto y no va avanzando en el tema, tener un perro es adoptar una nueva vida
que habla otro idioma distinto al del ser humano. Claro. Y esto es quizá nuestro principal defecto, Ahora, humanizar al perro entendiendo que él capta nuestro lenguaje lisa y llanamente, y no es tan así. Doctor Romero, yo sé que me vas a decir que no, pero te quiero preguntar, ¿alguna vez te consultaron a vos o a gente con la que vos trabajás vinculada con este mismo ámbito respecto del entrenamiento para que los perros defiendan a sus dueños de agresiones externas, de criminales? Hace muchísimos años, sí. Voy a cumplir el mes que viene 45 años de profesión. Hace muchísimos años, digo 25, 30 años atrás, la gente consultaba a este tipo de cosas, pero últimamente no, porque, digamos, lo entiendo yo desde mi experiencia profesional y desde estadística, la gente entiende que esto, de la misma manera que uno desaconseja tener un arma, y sin embargo hay gente que la tiene, sí, lógico. Digamos, es exactamente el mismo concepto, y si me lo pidieran, no he tenido ese tipo de consultas en los últimos años, si me lo pidieran, la respuesta es muy clara. Es tener un arma muy difícil de manejar, y muy difícil porque imagínate que si a un perro la orden de ataque es un chiflido, y si viene un chico y chista, claro, y el perro va a atacar, pero esto es una locura, ¿no? Es decir, el perro cuida el territorio y ya es disuasor por su sola presencia y es una alarma por su solo ladrido, y al perro hay que tenerlo como animal de compañía que te brinda accesoriamente esta otra posibilidad maravillosa de cuidarte desde otra óptica específica. Y los perros de estas razas que vos mencionaste, ¿no? Los perros que tienen un porte, un peso, una mordida importante, no te digo los que están entrenados específicamente para matar, pero aquellos que cumplen la función de proteger, como vos decías, su territorio, sus dueños, ¿pueden matar frente a la agresión de un tercero? Cualquier perro, digamos, que tenga potencia de mordida, cualquier animal que tenga cierto porte, no importa la raza, insisto, te estoy hablando de que el 63% de los incidentes por mordida que están registrados, el Ministerio de Salud registra los accidentes por mordida en todo el país, te lo puedo asegurar que el 63% ocurre con perros mestizos, no de raza. Y la mayoría son medianos, no grandes. Y siempre ocurren incidentes o accidentes en el entorno familiar. Claro, el 85% de los accidentes fatales que ocurren en Argentina con perros ocurren con un perro conocido. El perro de arriba, el perro de abajo, el perro del vecino. No es que vos caminás por la calle y un perro te agrede porque... No, y muchas veces las víctimas son niños, por eso hay que tener mucho cuidado. Claro, por eso te digo, si le vamos a generar, digamos, en un perro de tamaño, vamos a generar esto, es una verdadera enorme. Y es ir en contra de tu propio interés. Y vos en tu experiencia, recién dijiste 45 años de profesión, ¿no? ¿Crees que aquellas personas que pueden buscar un perro o que lo entrenen para atacar o para matar frente a una agresión, o que ellos mismos lo inciten a hacerlo, son personas violentas ellas mismas, o por el contrario, personas muy, muy vulnerables o inseguras que necesitan de ese animal para sentirse protegidos? Hay un estudio muy interesante sudafricano que habla, lo estaba leyendo el otro día, yo pertenezco al capítulo argentino de la Asociación Mundial del Vínculo Humano-Animal de Antropozoología, que es un trabajo de Sudáfrica que habla y tipifica cuando un individuo elige un determinado perro, emocionalmente tiene empatía con ese perro, y cuando una persona es atleta elige un perro atlético, y cuando una persona... eso es para un programa entero. Pero claro que si no tenga el que elige un caniche, ¿qué es? El que elige un Rottweiler, ¿qué es? El que elige... Bueno, no está estudiado tanto, pero yo te lo puedo decir por experiencia personal, que en términos generales tenemos empatía. A ver, yo tengo 3 perros pila, que son perros incaicos. Amo los pueblos originarios, toda mi vida amé los pueblos originarios, tengo media biblioteca de pueblos originarios, soy un estudioso de los pueblos originarios, y mis perros son los perros de los pueblos originarios. Con eso te estoy diciendo todo. Vos tenés 5 perros, así nadie puede sospechar de ninguna conducta personal. Te tenés una para cada cosa, ¿no? El de la protección. Los tengo a todos por el afecto. Sinceramente sí, te lo digo. Ya lo sé. Te aseguro
que advierten cualquier presencia. Mira, hoy vino una persona a la puerta, estaba mirando si la dirección era no la correcta, y enseguida vos te das cuenta por su actitud que había alguien, que algo estaba pasando. Claro. Vos después tenés que revisar qué. Pero para eso para mí sirve el perro, y sirve también para amedrentar, porque Claro. la alarma no evita que te roben. Doctor. Sino que una persona no elige el lugar donde hay alarma y no va a elegir dónde está el perro. Doctor Romero, gracias. Feliz día, porque Gracias, esta semana todo fue el Día del gusto. Veterinario, si no me equivoco, así que felicitaciones para vos y Fue para todos el 6 los veterinarios en tu nombre. El 6 de agosto fue El 6 de día agosto, bueno. Gracias, buenas noches. Nada, es bien, un gusto. Bueno, un gusto hablar con el doctor Romero. Bueno, lo que subyace de este informe realmente es lo mal que estamos en materia de seguridad en la Argentina, ¿no? Cuando el Estado no te da respuesta, cuando vos tenés que enrejarte para poder vivir medianamente tranquilo, cuando tenés que pagar, además de los impuestos, seguridad privada o una alarma, o hacer un circuito con los vecinos para que cada uno que llega a su casa le avise al otro, o la locura de o armarse o comprarse un perro, como se dice habitualmente, asesino para protección. Quiere decir que en materia de seguridad la Argentina tiene una asignatura pendiente que lleva décadas y que todavía nuestros gobernantes no nos han dado respuesta. Así que bueno, en un ratito vamos a hablar de otros temas que son los de la economía. Vamos a hablar con Julieta Tarrés del dólar. ¿Por qué? Porque esta semana se conocieron las cifras de compra de dólar, sobre todo la compra de dólar minorista, que sigue siendo récord, ¿no? El famoso dólar solidario, que uno siempre tiende a pensar que está barato, porque la brecha con el dólar blue o el dólar ilegal es enorme. ¿Cómo está, Juli? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Débora? Muy bien, muy bien. Bueno, las estadísticas de compra de dólar minorista que se conocieron esta semana son muy, muy altas, ¿no? Vos fijate lo que está pasando dólares con el dólar. ¿Cómo entendemos este problema? Pasa con la inflación. La inflación es lo que hace que el dólar suba, y en este momento el dólar está corriendo a la inflación por delante. Entonces, miramos el dólar para saber cuánto va a llegar la inflación. Recién veíamos la pregunta del informe. ¿Está caro o está barato el dólar? Para el exportador todavía puede seguir corriendo, porque están mirando el dólar, los dólares financieros o los dólares paralelos. Para el ahorrista está caro. 100 pesos por dólar es bastante costoso para cualquiera. Vos hablas del dólar solidario. El dólar solidario ya está en 99,97. Claro, bueno, lo que pasa es que si vos lo mirás en términos de cuánto cuesta el dólar blue, decís está barato. Exacto. O sea, si tengo la oportunidad y el gobierno me da mis $200 por mes, lo tomo. Pero ¿qué problema tenemos con el blue? Que vos ganás en pesos, pagás impuestos por tus pesos y vas con esos pesos a comprar dólar blue. ¿Y para qué te sirve el dólar blue si lo volvés a meter en un lugar en el que se vuelve gris, se vuelve negro, se vuelve informal? ¿Qué haces con esos ahorros? ¿Qué haces? ¿Te los tenés que gastar en el exterior o tenés que guardarlos en algún lado y después utilizarlos en efectivo? Porque no podés comprar un auto, no podés comprar una propiedad, porque ya pagaste impuestos por eso y volvés a perder ese beneficio que está blanqueado. Sí. Entonces ahí tenemos un tema. Después el otro tema es la inflación. La inflación hace que el peso cada vez venga devaluado. Entonces esta anticipación a que se va a devaluar el peso, la gente, ¿qué hace? Se cubre. Es histórico. Hace años que nosotros ahorramos en dólares. La economía bimonetaria en la Argentina es producto de que el peso es un papel de colores realmente, que no te sirve como reserva de valor. Vos tenés que tener en tu moneda dos cuestiones, dicen los economistas, Sí. ¿no? Reserva de valor o moneda de intercambio. En la Argentina, la verdad que no cumple ninguna función. No cumple ninguna función y es cierto que el problema es la inflación. Entonces lo que te está indicando es, por un lado, que tenemos que mirar qué va a pasar con los precios. Los dólares paralelos y el dólar informal te están mostrando que todavía tenés casi un 20% más de devaluación por delante. Lo que va del año se devaluó el peso 19%. El precio del dólar se corrigió 24% con administración del Banco Central. ¿Qué estamos diciendo? El Banco Central no quiere que suba más. O sea, pero ahora hay como micro devaluaciones, ¿no? Del dólar oficial. Va subiendo muy, muy lentamente. Todos los días se microdevalúa 1,3%, 1,34%. Por eso muchos dicen que para el ahorrista que tiene la posibilidad, ¿no?, de que le quede un puchito en su home banking, que hay que comprar los dólares del gobierno, los que se pueden, a principio de mes, porque va Exacto. corriendo todos los días un poquito, ¿no?, el precio. Sí, así es. Y lo que estuvo pasando, fíjate las cifras que vemos en pantalla, pegó un salto. Cuando entramos en cuarentena, lo que ocurrió con el dólar fue que la gente estaba preocupada por qué pasaba con el protocolo sanitario, qué pasaba con la cuarentena y con la economía. En marzo, 435.000 personas compraron dólares, que es casi el equivalente a toda la gente que compró en febrero.
Fíjate que a medida que empezó a avanzar la cuarentena, o sea que no tenemos certidumbre sobre la economía, empezamos a ver cómo más gente compraba dólares. Esto es con cepo, porque si la gente pudiera comprar todo lo que quisiese, lógico, el Banco por Central supuesto. hubiera perdido más reservas. Entonces, en abril ya más que duplicó la cantidad de marzo. En mayo se duplicó la cantidad de abril y así sucesivamente hasta julio. Mirá lo que ocurrió en julio. 4 millones de personas compraron dólar utilizando su cupo. Y esto lo que te está mostrando es que solamente en julio el Banco Central perdió casi 580 millones de dólares de reservas. Solamente de la venta en julio. minorista. Venta minorista. Esto es gente que fue a comprar billete sobre billete para ahorrar. Y eso me hace preguntarte, ¿hay alguna posibilidad, primero de flexibilización? Veo que ninguna, No, y de eso de algún ajuste más, ¿no? Del torniquete. De Estuvieron tomando medidas. Vos recordá, no sé si escuchaste los coleros digitales. ¿Quiénes son los coleros digitales? Esas personas bueno que eso, hacen la contalo. diferencia usando el cupo de personas que no tienen para comprar dólares. Entonces, el prestacuil o la persona que no va a usar eso le cobra al colero digital unos pesos, 500, 1000 pesos, depende del lugar, la zona del país, y le presta el quill. Eso es ilegal y está penado por la ley cambiaria. O sea, la ley penal cambiaria, si te agarra, te pueden meter preso. O sea, ojo con esto. Mucha gente no conoce esto y, por ejemplo, hermanos se prestaban el quill entre sí, familiares, marido y mujer. Bueno, eso lo empezó a detectar el Banco Central porque ve esta compra hormiga, compra chiquitita, que pasa por debajo del radar. Y eso hizo aumentar el volumen rápidamente de la venta detrás del cepo. Entonces, ¿qué hicieron? Cerraron 35.000 cuentas en 3 meses. 35.000 cuentas bloqueadas. También ocurrió que los bancos... Te bloquean toda la cuenta. Te la bloquean y no te la dejan operar. Tu cuenta en pesos, digamos, con la cual vos operabas para comprar y después transferírtelo a tu caja de ahorro en dólares. Te bloquean la cuenta en dólares. Te bloquean la cuenta en dólares. No puede entrar y más salgan. ningún dólar. ¿Entendés? O sea, y tampoco podés sacar los que ya tenías. No podés. O sea, está bloqueada. Y empieza una investigación. Y te pueden intimar. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo una ley y hay un montón de articulado que indica que vos no podés hacer eso. El problema es que el público no sabe esto. Claro. O sea, lo que me comentaban, por ejemplo, no sé si es cierto, que si vos ahora querés abrir una caja de ahorro en dólares, ¿no? En una entidad bancaria, porque no tenías previamente y demás, abrís tu caja de ahorro en dólares, te la abren, ningún problema, pero por 6 meses no podés operar en el home banking comprando, transfiriendo tus pesos a dólares. No sé si es correcto. Exactamente, es así. así. No hay Esa es normativa, como una nueva traba. Claro, no hay una normativa específica que diga que vos no podés operar, pero el Banco Central habla con los bancos, es el regulador del sistema bancario / cambiario y les dice, por favor, traten de evitar que estas operaciones se den y si llegan a encontrar 2 transferencias bancarias en dólares a la misma cuenta, bloquean la cuenta también, así que cuidado con esto. Hubo muchas quejas en las redes sociales respecto de personas que no podían utilizar sus cuentas, es por esta razón. Están de alguna manera reservando y cuidando las reservas, valga la redundancia. Sí, saber cuántas reservas hay hoy en el Banco Central es bastante misterioso, de acuerdo a quién le preguntes. Según los cálculos que hicimos nosotros con Santiago Bulat, que es el que me ayuda con estos números, son alrededor de 6.000 millones de dólares que quedan en el Banco Central. Es nada. Y acá tenemos, los porcentajes, ¿no? De compra-venta de ahí dólares. Tenés el dólar, cuando pongo subió el minorista, quiere decir que estamos hablando del solidario. ¿Por qué? Porque es el minorista más el 30%. Mirá este dato, esto es lo que te acabo de decir. Entre 570 y 580 millones es lo que perdió el Banco Central solo en julio. Y esto te va a encantar. 1.800 millones son los que traen los bancos del exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Los argentinos somos los únicos en el mundo que necesitamos los billetes físicos. Como no hay suficientes billetes físicos en el país, los bancos comerciales le compran a la Reserva Federal a través de un banco norteamericano y los traen en avión y después pagan seguro por eso, pagan transporte, pagan un montón de costos después hay que adicionales. transportarlo por los distintos puntos de la Argentina, ¿no? Exacto. También. Entonces, cuando vemos camiones de caudales que van a Ezeiza, no está saliendo dinero, señores, está entrando. Son los billetes que nosotros guardamos en nuestras casas, en las cajas de seguridad. Y ese dato lo que te muestra es la necesidad que tenemos de tener físicos. O sea, billetes físicos, porque en otros países del mundo, quizás en Rusia, también se compran muchos dólares, pero van a las cuentas bancarias, ¿no? La gente no necesita tenerlos. Bueno, acá una operación inmobiliaria, Julieta, necesitas el dinero físico. Ahora, vos decías, 100 pesos, ¿no? El dólar, hablamos del dólar solidario con el impuesto. ¿Es caro o barato? Porque hoy la percepción de mucha gente es que todavía es barato y además
alguna vez va a bajar, porque decían, no, después del acuerdo con los bonistas. Lo que pasa es que, claro, ese es el tema. Todos esperaban que bajara el blue después del acuerdo con los bonistas, pero también es cierto que faltan varias cosas que resolver. ¿Qué pasa con la deuda local? Porque se arregló un acuerdo con deuda extranjera. La deuda local se está resolviendo ahora. Se discutió en el Congreso el otro día de qué manera se va a reestructurar. Lo que todos sabemos es que probablemente siga los pasos de la deuda extranjera. ¿Qué va a pasar con el resto de las condiciones económicas? No tenemos presupuesto. Y ahora, ¿vos comprarías a 100? ¿Es barato o es caro? Y sí, yo sí tengo los pesos, por los compro números a 100. que... Yo sí tengo los pesos, compro a 100. El tema es cuántas personas en la Argentina pueden acceder a comprar dólares para ahorrar. Lo que está pasando con la diferencia, la brecha entre el blue y el dólar solidario es hoy de 81%. Quiere decir que si vos compraste en el Banco Central, o sea, a través de tu home banking, compraste dólar solidario, pagás 100, o sea, usás 20.000 pesos para comprar, haces una diferencia de más de 5.000 pesos. Claro. Entonces los extraes con turno en el banco, eso sí está pasando, sacás tus ahorros y lo vendés en una cueva. Esto es bueno, ilegal, esa es la historia de la Argentina. En un ratito no te vayas porque te quiero preguntar por el precio de las naftas. Hablando de inflación, el jueves se conoce el índice de inflación. Sí, el jueves conocemos que algunos dicen rondará el 2%, pero bueno, ¿cómo impactará eventualmente el aumento de las naftas y de cuánto va a ser? ¿No? Algunos dicen el 7, otros dicen un poco más, otros dicen menos. En un ratito hablamos de eso, del tema de la suba de las naftas, porque bueno, directamente impacta eso, claro, en el índice inflacionario. Hoy está contenida la inflación como consecuencia de la poca actividad económica, pero es uno de los grandes problemas de la Argentina junto con la inseguridad, la inflación, tema irresuelto desde hace décadas. Bueno, hoy se han conocido también cifras muy impactantes respecto de los datos de coronavirus en la Argentina. El número de contagios sigue creciendo, lamentablemente, también el de víctimas fatales. Otro dato, por ejemplo, que a mí me llamó la atención hoy, en los hisopados que se hicieron de rutina para que los equipos de fútbol pudiesen volver a los entrenamientos, se detectaron 20 positivos de chicos jóvenes, totalmente asintomáticos, deportistas, jugadores de fútbol, que eso hace pensar que hay mucha gente asintomática que puede eventualmente contagiar a su familia, a sus seres queridos, a los amigos, y lo digo esto a propósito de la famosa discusión por las reuniones sociales, el pedido de las autoridades sobre todo a los jóvenes que no rompan la cuarentena para juntarse con amigos, que las familias traten de resistir este aislamiento tan prolongado. Vamos a hablar con Alejandro Saraubí Benítez, que es abogado. Él ha hecho una presentación en relación con el decreto que es, punitivo, ¿no?, para todas aquellas personas que violan la cuarentena reuniéndose con amigos o familiares, y también desde el punto de vista médico, ¿no?, para que una infectóloga como la doctora Elena Obieta nos diga dónde estamos parados hoy realmente y cuál es el riesgo de encontrarse con amigos o con familia en grupos de más de 8 o 10 personas en relación a los contagios. Buenas noches a ambos y gracias por aceptar intercambiar sus puntos de vista. Gracias. Hola, buenas noches, Débora. Buenas noches. Bueno, comienzo por vos, doctor Saraubí Benítez. Contame, vos hiciste una presentación respecto de la eventual inconstitucionalidad de las limitaciones a las libertades individuales que propone la cuarentena. Exactamente, fue una acción de amparo planteando justamente, como les comentaba el otro día, la inconstitucionalidad del último DNU, en particular cuestiones referidas a la prohibición de reunión que tenemos el día de hoy, y además la legislación en materia penal que hace el Poder Ejecutivo, lo cual es inconstitucional, surge claro de la Constitución, y atacando también algunos puntos oscuros que hacen a una cuarentena que fue demasiado extensa y que ha avasallado nuestras libertades mucho más allá de lo razonable a esta altura. Claro, ahí uno tiende a pensar, hay que apelar a la responsabilidad individual, no más allá de las leyes o no. Yo le quiero preguntar, doctora, ¿dónde estamos parados hoy frente al índice creciente de la curva de contagios? ¿Qué se le puede decir a la gente, sobre todo a los jóvenes que aparentemente se reúnen, salen? El otro día se clausuró un bar donde había una enorme cantidad de personas tomando algo todas juntas, sin protección. Lo que sabemos es que el mayor porcentaje de gente que adquiere coronavirus está en la franja etaria entre los 20 y los 40, que son los que se juntan. Y hasta hace 5 minutos, compañeros y amigos de distintas jurisdicciones
como dice la doctora Adriana Basombrío, que no tenemos que hablar del interior, porque si no Buenos Aires y la capital seríamos el exterior. Es cierto, tienes razón. Tal cual, y me encantó y lo tomo. En distintas jurisdicciones del país, chicos en Río Tercero me pasaron hace un rato, colegas del grupo de la Sociedad Argentina de Infectología de la gestión federal que estamos intentando sostener, mandaban videos de chicos jóvenes, la mayoría, en Río Tercero, en Rosario, etcétera, donde chicos jóvenes se juntan, comparten la bebida, están cerca de menos de 2 metros, obviamente durante más de 15 minutos, obviamente sin barbijo, y entonces esto genera más contagios. Dicho esto, los chicos jóvenes pueden decir, si total, viste, no me pasa nada. A mí no me va a pasar nada. O como Dios mediante, a tu compañero, Alejandro Fantino, no le va a pasar nada, y va a estar bien y demás. 2 días antes del contacto que tuviste, en el momento en que empezaste con síntomas, podés haber estado transmitiendo virus, y entonces si fuiste a visitar a tu abuela o estuviste en una juntada, ¿sí? O compartiste después de un picadito de fútbol una botella de cerveza con tus amigos, que está bárbaro que lo podamos hacer, pero lamentablemente y tristemente en este momento no lo podemos hacer. Entonces tu compañero con el que compartiste la cerveza vive con la abuela. Claro. Y entonces esa abuela va a adquirir COVID y así estamos. Ahora, doctora, entonces, cuando sí. usted escucha, ¿no? Porque, bueno, acá el doctor, lógicamente, el abogado, desde el punto de vista jurídico, él tiene sus razones, ¿no? Pero cuando usted escucha que dicen, bueno, esto cercena las libertades, y usted al mismo tiempo es médica y ve lo que está pasando con la pandemia, ¿qué piensa? Mira, el primer ejemplo que me viene a la cabeza, ¿sabes cuál es? Es el del cinturón de seguridad. A mí me fastidia soberanamente utilizar cinturón de seguridad porque soy de una generación donde, o sea, les habrá pasado a más de uno, yo soy lo suficientemente vieja como para que ni había cinturones de seguridad. No, yo, mire, no quiero delatar mi edad, pero mi papá nos llevaba en la luneta trasera. A ver, entonces, somos sobrevivientes. Me molesta el cinturón de seguridad porque en el 2017 me operé un cáncer de mama y entonces me raspa y me molesta y me fastidia el cinturón de seguridad, ¿ok? Pero digo, es una ley, lo tengo que usar, me molesta, lo tengo que cumplir. Las normas están hechas para ser cumplidas, me gusten o no me gusten. Bien, entendí el punto. A ver, el doctor, vamos a escuchar, ¿qué pensás vos? No, el concepto es equivocado porque la norma es en sí inconstitucional. El presidente se excede en sus facultades y además algunas cuestiones que tienen que ver con lo que es la realidad luego de 5 meses. Ya resignamos 5 meses de nuestras vidas. Perdimos trabajo, ingresos, salud física y mental. Hay jubilados que en este momento la están pasando muy, muy, muy mal. El 60% es pobre. Y hay una realidad, nosotros los argentinos, los ciudadanos, no tenemos responsabilidad por la mala praxis de la política. Su falta de timing, su falta de decisiones, el pico que nunca llega, el sistema de salud que nunca colapsa. Nosotros no tenemos la culpa de que ellos hayan dado mal las riendas de lo que fue esta pandemia. También creo que esta psicología del miedo, ¿no? Nos vamos a morir los 44 millones de argentinos, de hecho salimos a comprar 100 millones de bolsas para cadáveres, yo no me lo explico. Y también hay que considerar que hay aperturas ya en varias provincias, en muchos lugares ya se están realizando reuniones, podés salir, tomar algo, cenar con tus amigos. Ninguna provincia colapsó, ninguna provincia voló por los aires como quieren hacer creer algunos. Y se supone, además, un punto no menor, el gobierno tuvo 5 meses, o al menos eso es lo que nos dijo nosotros, estuvo los últimos 5 meses adecuando el sistema de salud pública para que no colapse. ¿Por qué colapsaría entonces? A ver, la doctora hacía negaba con la cabeza. A ver, doctora. A ver, los abogados saben que los médicos les tenemos así como una especie, no sé si decir de fastidio, pero les tenemos como miedito y no nos gustan, pero más allá de ello, porque bueno, siempre nosotros
A ver, los médicos lo que intentamos es que a la gente le vaya bien, y si podemos salvarle la vida. Una enfermedad, si podemos diagnosticarles una enfermedad, curárselas, y si no podemos acompañarlos a un buen morir. Lejos de mí, yo como mi amiga la doctora Teresa Estrella de Epidemiología de Chubut se ríe cuando yo digo que yo soy un bicho intrahospitalario, pero es que verdaderamente lo soy. La verdad que yo soy una médica de estetoscopio y guardapolvo, y lejos de mí no puedo, sería presumido e irresponsable de mi parte decir si es constitucional o no constitucional. Yo lo único que digo es que en estos 5 eternos meses, para todos, porque no se crean que los infectólogos la estamos pasando bomba porque podemos salir a la calle. No, lógico. No, ni mucho menos. Lejos de eso. Entonces, y nosotros que estamos del lado de la batalla en estos terribles 5 meses que hemos tenido tiempo para prepararnos, para adecuar el equipo de protección personal, para instruir a la gente, y aún así estamos padeciendo, no el colapso, y creo que el no colapso tiene que ver con que pudimos aguantar, amesetar, enlentecer, con todo lo doloroso que es, enlentecer la cantidad de casos para que no nos vinieran de golpe a una guardia incapaz de sostenerlo, 100 pacientes a los cuales hubiera que ventilar a 20, digamos, que esta es más o menos la proporción. Entonces, estos 5 agotadores meses, y no sabemos cuántos más, ¿sí?, tienen que ver con el virus, con esta enfermedad y con esta pandemia. Digamos, es independiente del color político que tengas. La culpa de que estemos en esta situación tan trágica, dramática, aburrida, hastiante, ponerle el adjetivo que quieras, Débora, tiene que ver con un virus, no con una política. Y prefiero esto a... Hoy vi, no sé, lo tienen que haber visto en la tapa de los diarios, la playa de Copacabana llena de cruces en homenaje a los muertos. O sea, sí, más de 100.000 en Brasil. Sí. A ver, si hubiera pasado esto, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Cómo, doctor? No escuché. ¿Cómo, doctor? Salvemos a la gente del COVID y matemos al 60% del país de hambre. No, bueno, en eso yo no tengo nada que ver, gracias a Dios, digamos, bastante tenemos con el COVID y con todo lo que no es COVID, de lo cual intentamos, intentamos ponerle, el pecho y me recuerda mi 2017 con el cáncer de mama, pero digamos, ponerle el alma y el trabajo cotidianamente. Doctora, ¿y cuándo se puede esperar que, usted hablaba recién de la meseta, ¿no?, que sirvió para preparar el sistema de salud, ¿para cuándo se puede esperar que empiece a decrecer la cantidad de contagios? ¿O nunca va a suceder? ¿Estamos cerca del pico? ¿Dónde estamos? Esto es de verdad hacer futurología. Si nosotros calculamos modelos matemáticos, y todo esto es muy teórico, Débora, con modelos matemáticos uno puede establecer y pensar que hay un 10% más de los casos declarados. Vale decir que si hoy hubo 4.700 casos, debe haber habido 47.000. Sí, por lo menos, pues yo contaba hoy, doctor, el caso de los jugadores de fútbol. Fíjese usted que cuando hicieron los testeos de rutina para poder empezar los entrenamientos, 20 dieron positivo, chicos que no tenían ningún síntoma. Y sí, es que quiere decir que hay muchos más contagiados de los que conocemos en la Argentina hoy. Por cierto, porque si vos te acordás, Débora, al principio de todo, la mayoría eran casos importados. Y si vos ahora mirás las cifras, menos del 1% son casos importados. Claro. Más del casi el 60% son casos de circulación comunitaria, lo cual complica un montón la búsqueda del supuesto contacto estrecho. Claro. Entonces, ¿dónde lo vas a buscar? ¿Sí? Tu compañero Alejandro Fantino, que seguramente le va a ir bien, porque al 80% sí, por le suerte va a ir está muy bien, sí.
y al 80% de la gente que adquiere COVID, si es joven, si no tiene comorbilidades. Bueno, ahí está el punto, me parece, que es también lo que decía el doctor, que los jóvenes sienten que como el porcentaje mayoritario de la gente se recupera, de hecho el número de recuperados es afortunadamente altísimo, ¿no? Sí, claro. Hoy creo que el dato era que había más de 60.000 personas que se recuperaron Seguro. de COVID, lo cual es muy, muy alentador, incluso tratamientos nuevos como el de Córdoba, ¿no? Con un derivado del ibuprofeno aspirado. Uno siente que, bueno, que es una enfermedad que podemos transitar y salir airosos de ella sin que se te vaya la vida. Es una cuestión de juventud. Depende. Ajá, Depende. ¿por qué? Perdón, depende de si tenés comorbilidades, depende si tenés acceso a la salud y a eventualmente terapias intensivas. No nos olvidemos que la situación en otras jurisdicciones, no Ciudad de Buenos Aires, no AMBA, no grandes urbes como Córdoba, Rosario, ¿sí? Mendoza, Tucumán, digamos, el paciente que está alejado de la gran urbe, puede no tener acceso a una terapia intensiva si la necesita, ¿sí? Entonces, claro. A ver, no es simplemente me va a ir bien. A la mayoría de los pacientes, si son jóvenes, si no tienen comorbilidades, afortunadamente les va bien y se recuperan. Pero hay un porcentaje, un 20%, que pueden requerir internación. Entonces, yo no estoy hablando de que vamos a tener cadáveres por todos lados, ni mucho menos, pero hay un 20% de gente que va a necesitar internarse. Y esta gente que va a necesitar internarse va a necesitar no solamente un hospital a donde recurrir, sino tener la cama disponible, tener no solamente el médico, sino las enfermeras, los kinesiólogos, la terapia, los respiradores, las empleadas de maestranza que hacen un trabajo increíble. Digamos, toda la infraestructura es necesaria para sostener a eso. Claro, a ver, y desde el punto de vista jurídico, vos presentaste muchos amparos, ¿tuviste alguna respuesta por parte de la justicia ante estas presentaciones? Porque, por ejemplo, infracciones a la cuarentena, yo pregunté el otro día en la ciudad, no eran tantas desde marzo, eran 8.000 y tantas, no sé a nivel país. No, en realidad el dato lo di el otro día en Intratables, no es una cuestión de infracciones, sino de procesos judiciales. Estamos hablando, los datos que aporta la agencia NA, que son aportados por la Policía Federal, Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval, son 10.113.236 notificaciones de procesos judiciales, 93.177 detenidos y 4.632 autos confiscados, y solamente al 30 de junio. ¿Y cómo crees que va a terminar eso? Por ejemplo, la gente que se le inició un proceso, ¿no? Porque sobre todo en el inicio de la cuarentena hubo muchos por violación de cuarentena. ¿Cómo crees que termina eso a la larga en la justicia? El tema es que hay varias cuestiones de constitucionalidad ya de base. Primero, el presidente no puede legislar en materia penal, entonces no puede equiparar una conducta que no es parte de un delito tal y como está estipulado en el Código Penal. Pero había un decreto que había que cumplir. Digamos, si vos incumpliste, te inician un proceso y después tenés que atenerte a las consecuencias, ¿o no? No, no necesariamente, porque son procesos que caen por su propio peso. Primero, por lo burdo, el presidente no puede legislar en materia penal. Segundo, porque además, para que a nosotros se nos pueda atribuir que estamos poniendo en riesgo a la sociedad y propagando una pandemia, si no estamos infectados, no estamos propagando nada. Entonces, bueno, pero al momento de labrarse la infracción quizás no se sepa, ¿no? No lo sabés si estás infectado. Porque hoy, perdón que me meta, pero hoy podés estar juntado con 10 personas donde hay uno que tenía coronavirus y vos mañana lo transmitís. Dentro de 5 días lo transmitís. Es una cuestión constitucional, principio de inocencia. No podemos presumir que la gente está infectada porque constitucionalmente... Bueno, pero eso es lo loco de esta enfermedad, y ahí bien lo marcaba la doctora. Esa es lo perverso, digamos, de este virus. Es que una persona, por más que se hisope hoy para, no sé, ir a ver a su madre... puede ser positiva. Claro. Y hoy contagia aún con una PCR negativa. Este es el tema. De hecho, que haya esta cantidad de procesos judiciales indica a las claras un sistema que fracasó.
una idea que fracasó y que en los hechos es impracticable. A ver, doctora, ¿y hoy cuánto se cree? Porque fue cambiando el criterio, ¿no? ¿Cuál es el periodo de incubación? O sea, una persona hoy desarrolla un síntoma, una pequeña fiebre o un dolor de garganta, lo que fuese. ¿Cuántos días previos esa persona tuvo posibilidades de contagiar a otros? Mira, lo que sabemos al día de hoy, a ver, no es que cambió la interpretación del periodo de incubación. Sabemos que es un máximo de 14 días y por esos 14 días es que se establece el aislamiento social obligatorio de aquel que fue un contacto estrecho de quien lo tuvo. Sí. ¿Por qué? Porque sabemos que el 100% de los pacientes, si va a tener algún síntoma, los va a tener dentro de los 14 días. La gran mayoría, casi el 90% los va a hacer entre el día 5 y 7 desde que adquirió el virus. ¿Hasta acá estamos? Sí, perfecto. Ahora bien, también sabemos que la excreción viral en el hisopado nasofaríngeo, en la tos, en la saliva, ahora salió un método nuevo en saliva que parece muy promisorio, cuando toso, cuando me río, cuando hablo, si comparto la botella ni decirte, etcétera. Esto de la transmisión del virus, sabemos que el virus es capaz de contagiar a otro 2 días, 3 máximo, antes del inicio de síntomas. O sea, que yo hoy tuve fiebre, tengo que buscar a los que fueron mis contactos estrechos 48 horas antes. Claro, ¿sí? perfecto. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque yo podía estar excretando virus sin tener síntomas y habérselo transmitido a otro. También sabemos que después de 10 días de que yo adquirí el virus, o bien desde que empecé con síntomas, claramente porque es mi día 0, fecha de inicio de síntomas, a los 10 días, por más que a mí me encontraran virus en la nariz en un hisopado, ese virus no tiene capacidad contagiante. Es por eso que damos el alta, que fueron cambiando los criterios y damos el alta a partir del día 10 del inicio del síntoma a los pacientes que fueron leves o moderados sin necesidad de un nuevo hisopado. ¿Por qué? Porque yo podría encontrar restitos del ARN del virus 10 días, 14 días, 15 días después, y sabemos que ese restito es lo que llamamos cadáveres genéticos, es decir, son pedacitos de virus muerto o que no son capaces de infectar a otro. ¿Se entendió? Perfecto, doctora. Bueno, ahí está, clarísimo, ¿no? Y también le agradecemos al doctor Alejandro Sarubí Benítez. Bueno, él desde el punto de vista jurídico presenta o hace las presentaciones ante la justicia de aquellos que sienten su libertad individual vulnerada, pero claramente también lo que dice la doctora, uno perfectamente lo comprende respecto de la responsabilidad individual, más allá de lo que la justicia pueda o no decir en el futuro. Es un virus muy perverso, realmente el coronavirus. Muy perverso, Débora, y si me permitís, dos cosas. Sí, por favor, para cerrar. La salud no es un bien individual, es un bien colectivo. Si yo me cuido, cuido al otro. Y segundo, perdón doctor, un segundo, después lo dejo tranquilo, porque lejos de mí litigar con un abogado. Pero lo bien que hace, doctora. No, ni loca. Pero lo segundo que quiero recalcar y decir es que por favor la gente, por temor al COVID, no deje de consultar por patologías crónicas. Si van al hospital no se van a pescar el COVID, si usan barbijo, si están a 2 metros. Bueno, eso de es súper importante. y si se lavan las manos. Le digo algo porque usted recién contó una historia personal suya de 2017 que tuvo cáncer de mama. Estuve en una reunión médica el otro día por un tema laboral y me contaron que siendo una de las principales causas de muerte en la Argentina el cáncer de mama, este año hubo 70% menos. Menos de mamografías y de controles. Una locura. Por eso, por favor, las mamás y los papás tienen que asegurarse de que sus chicos tengan el calendario de vacunas completos. Los adultos también tienen que tener su calendario de vacunas completo. Y si tenés insuficiencia cardíaca, EPOC, yo me fui a mi control anual como si tal cosa, con mi barbijo, a 2 metros de distancia.
de la gente en la sala de espera, mi oncóloga con su barbijo y tal, y me hice todos los estudios porque es lo que corresponde. Entonces, por favor, no dejen de controlarse si tienen patologías crónicas, porque por ir al hospital o al centro de salud a hacerse el PAP, la colpo o ir a buscar los remedios del HIV, no se van a dejar. Buen mensaje. Si se lavan las manos, por favor. Buen mensaje, doctora. Lo último, doctor, le pido muy cortito, pues estamos con poco tiempo nosotros aquí. No, por favor. Yo creo que sí, la responsabilidad pasa por uno. Acá la doctora decía que la salud es una cuestión colectiva, no individual. Es siempre individual, de eso es una confusión muy grande. Más allá de que hay una salud pública, empieza por uno, siempre empieza por uno. Sin individualidad no hay colectivo. Vamos a empezar por esa cuestión. Y segundo, bueno, enviarle mi solidaridad y un abrazo grande a los 27, 28 millones de argentinos que la están pasando muy mal, que se están muriendo de hambre, que no están pudiendo trabajar, que no están pudiendo ver a su familia o que se están enfermando de otras patologías o porque las instituciones no los quieren atender por la pandemia de COVID, que tengo mucha denuncia en el tema. Y que en definitiva también termina afectando la salud mental de todos, ¿no? No nos olvidemos que la libertad es la regla, no la excepción. Y gracias a los dos, gracias a ambos, gracias al doctor. Que Alejandro zafe y que esté todo bien. Gracias a Alejandro Sarubí Benítez, que es el abogado, y también a Elena Ubieta, que es médica infectóloga. Muchas gracias a ambos por prestarse a este debate. Bueno, vendemos cortito, chiquitito, y después hablamos con Julieta Tarrés del tema del dólar y del aumento de las naftas. Recién Juli hablaba de la inflación en la Argentina, ¿no? Y cómo el dólar estaba vinculado con la inflación. Bueno, en un segundito vamos a confirmarles si aumentan o no las naftas, a partir de cuándo y en qué porcentaje. Antes, les cuento, Juli, ¿cuándo aumentan las naftas? Bueno, sería genial tener esa información. Hay dos versiones en el gobierno. Una que sería esta semana siguiente, un 7% promedio. Sí. La otra es que sería la siguiente semana, o sea, dentro de 15 días, en un 5%. La verdad es que no tenemos la información exacta porque, según me dijeron hoy, fuentes del gobierno, la decisión la tiene el Ejecutivo. O sea, lo tiene que decidir Alberto en estos días. ¿Por qué es importante que aumenten las naftas ahora? Porque mañana se conoce el balance de YPF. Vos sabés perfectamente cómo influye YPF en el mercado de los combustibles. A diferencia de los otros mercados, en la Argentina no está regulado. Pero al tener el 55% del mercado, de alguna manera regula los precios. Entonces, el resto de las petroleras que tienen estaciones de servicio y refinadoras no pueden subir los precios porque se quedan sin clientes. De alguna manera, YPF les marca la cancha. Bueno, YPF está teniendo balances negativos, está teniendo problemas financieros. Entonces, si no le dice a sus inversores mañana, con su balance y con las reuniones que van a tener, vamos a corregir el precio, que está unos 15% por debajo de lo que debería estar para estar en equilibrio. Está congelada desde diciembre, recordemos. Desde el 1 de diciembre. Desde diciembre del año pasado. Desde el 1 de diciembre. Entonces, bueno, veremos. Bueno, es inminente, será el 5, será el 7, pero las naftas indefectiblemente van a aumentar. Sí. Gracias, Julieta. Bueno, vendemos chiquitito, ¿sí? 2 en punto, tiempo para despedirnos, pero por supuesto mandándole un beso enorme a nuestro compañero Alejandro Fantino de todo el equipo de Corner. Gracias a Corner por el aguante. Ale, seguro vas a estar muy bien y prontito acá nuevamente con nosotros. Gracias, América. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche aquí en Living América.